Buenas tardes. Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, conformada por los magistrados Juan Pablo Suárez Orozco, quien funge como magistrado sustanciador en el presente asunto, la doctora Nubia Esperanza Sabogal Barón y el doctor Luis Roberto Suárez González. Se constituye en audiencia pública para efectos de resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte incidentante contra la sentencia proferida el 18 de abril del año en curso en el subyúdice por el juzgado 31 civil del circuito de esta ciudad, dentro del incidente de regulación de perjuicios seguido del proceso ejecutivo adelantado por Luis Fernando Garzón Castro en contra de Rosalba Lozada Pérez y otro. Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los señores apoderados para que se identifiquen y suministren en lugar de notificación. Dando por el apoderado de la parte incidentante. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael de Francisco Fonseca Bello, apoderado de los incidentantes, identificado con la cédula de ciudadanía 3.888 y tarjeta profesional número 81205, con lugar de notificaciones la avenida Jiménez número 723 de la ciudad de Bogotá, oficina 601. Señorías, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Martín Católico Chocontá, apoderado de la parte incidentada. Mi tarjeta profesional es la 69260 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi cédula de ciudadanía 79.231.036 de Bogotá. Resido en la carrera séptima número 1284, oficina de 304. Mi correo electrónico luismartincatólicoabogado@gmail.com. Muchas gracias, señoría. A continuación se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte recurrente para que sustente su recurso y se le recuerda que de conformidad con el artículo 327 del Código General del Proceso, inciso final, su intervención debe limitarse a fundamentar esos reparos que formuló de manera concreta contra la sentencia de primera instancia, reproches que el tribunal ya conoce. Tiene el uso de la palabra, doctor. Obrando como el apoderado de la parte incidentante, señores Argemiro Martínez Cárdenas y la señora Floralba Lozada Pérez, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 327 del Código General del Proceso, me permito sustentar el recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia dictada por el señor juez 31 civil del circuito de Bogotá, mediante la cual negó las pretensiones consignadas en la demanda incidental. Para la interpretación del recurso se tuvo como reparo el hecho de haber incurrido en la negación de las pruebas aportadas con la demanda o invocadas en la demanda, sobre todo las del numeral 1 y 2 del capítulo 4 de dicha demanda, donde se le solicitó al funcionario del conocimiento de primera instancia para que procurara la práctica de las pruebas documentales que integraban o aportadas para efecto de los hechos relacionados en dicha demanda, tales como la totalidad de los documentos que conformaban el expediente del proceso principal, es decir, del ejecutivo singular promovido por el señor Garzón en contra de mis representados, donde se verificaba cómo en el transcurso de dicho proceso se probó en debida forma la calidad de los, tanto del demandante como de la demandada, que son comerciantes, y por lo tanto se debía de tratar
tal el asunto de la indemnización integral en equidad, causada por efecto de la mala práctica en el trámite de las medidas cautelares que fueron decretadas en contra del patrimonio de los incidentantes. Al resolver el recurso, el señor juez 31 civil del Circuito de Bogotá se limitó a hacer un análisis sobre la causación, o mejor, la fundamentación de los perjuicios causados con dicha acción, y concluyó diciendo que para probar la existencia de tales perjuicios bastaba únicamente haber aportado una certificación de la entidad bancaria sobre la existencia de los dineros que fueron embargados y retenidos por más de 3 años, causando serios perjuicios en el patrimonio de los incidentantes. Con esa aseveración, el señor juez 31 civil de circuito obvió la prueba invocada, como lo era la certificación expedida por la Superintendencia Financiera sobre los intereses corrientes aplicables a dicho caso. No obstante lo anterior, no tuvo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 180 del Código General del Proceso, donde aparece legalmente señalado y con fuerza de ley que los indicadores económicos se entienden como un hecho notorio, es decir, una plena prueba contra la cual no, por lo tanto no era desvirtuable, era lo que en ese momento estaba en vigencia, y con esa manifestación se eludió la fuerza probatoria del documento aportado con la demanda incidental. Claro está que hay que aseverar de que fueron cuatro las pruebas que se pidieron. Una, los documentos contentivos que aparecían en el expediente del proceso principal, la mencionada certificación, un oficio que debía de expedirse con destino al Banco de Bogotá, y un concepto, un dictamen pericial, que pues sí, las 2 últimas fueron declaradas improcedentes, porque no se observó lo que pertinente para la eficacia de las mismas. Pero no obstante eso, se falló en ese sentido. No hay concordancia entonces con la suficiencia con que se explicó el trámite incidental y las pruebas aportadas al proceso, y como conclusión negó las pretensiones de la demanda incidental con el argumento de que no se habían aportado las pruebas respectivas que demostraran la existencia de tales perjuicios. De otro lado, efectivamente se hizo recaer o se nombró como perjuicios única y exclusivamente uno de los aspectos estructurales del perjuicio,
como es el lucro cesante, porque no se vio otro objeto para integrar un posible daño emergente, ¿no? Y en tratándose de asuntos económicos, la jurisprudencia ha señalado que no se pueden predicar perjuicios morales. Entonces era muy simple la consideración que se debe tener sobre lo demandado. Además de que se cumplió estrictamente con la liquidación de los perjuicios, como lo nombra el procedimiento, un incidente de liquidación de perjuicios. Entonces, teniendo en cuenta lo dicho, es concluyente y concordante además los argumentos expresados en la oportunidad en que se falló con lo que expongo en esta audiencia. Gracias, señor magistrado. De la sustentación del recurso presentada por el apoderado de la parte impugnante, se le corre traslado al apoderado de la exenta para que se pronuncie sobre dicha exposición, y también se le previene que su intervención debe limitarse precisamente a controvertir esas manifestaciones que ha hecho el recurrente. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señoría. Me limitaría a decir lo siguiente. Nuestro estatuto procesal vigente nos obliga a nosotros como abogados, cuando se va a pedir esta clase de regulación de perjuicios, que se deben a llegar los documentos necesarios para acreditar tales perjuicios. La sentencia que profirió el señor juez de primera instancia, en el caso aquí discutido, se apega completamente a derecho. Y se apega a derecho porque observó que mi colega, como lo manifestó, no acreditó en ningún momento con una prueba pericial, con documentación idónea, que certificara qué tipo de perjuicios se habían irrogado por las causas de las medidas cautelares. Se limitó a llegar a una certificación de intereses expedido por la Superintendencia Financiera, pero en ningún momento se tomó la molestia de acreditar o certificar que sus patrocinados en ningún momento ejercen actividades como prestamistas. Simplemente ellos ejercen una actividad comercial como en la industria de la ornamentación. Por lo tanto, no hay un documento idóneo que los acredite como comerciantes prestamistas, para lo cual pudieran pedir que se les reconociera esos intereses basados en una liquidación que tiene como fundamento la tasa de intereses que emite la Superintendencia Financiera. Y a la luz del artículo 164 del Código General del Proceso, mi colega en ningún momento allegó una prueba idónea, un certificado, un dictamen pericial donde sustente donde hubiera acreditado y sustentado sus pedimentos. Por tal razón, estas razones que tuvo en cuenta el señor juez de primera instancia son valederas para que de tajo le hubieran negado sus pretensiones por demás fuera de contexto y a todas luces simplemente lo que busca es un enriquecimiento sin ninguna clase de naturaleza que sea digna de reconocimiento. Razón por la cual, señorías, considero que la argumentación expresada por mi colega adolece de sustento jurídico y probatorio para que pueda ser accedido sus pretensiones en esta segunda instancia. Razón por la cual solicito a sus señorías ratificar la condena y la decisión que profirió el acudo en este proceso. Muchas gracias. La sala hará un receso objeto de deliberar sobre la providencia que debe adoptarse para resolver la apelación, motivo por el cual se le solicita a los asistentes retirarse del recinto y ya serán llamados en breve.
Se reanuda la audiencia y lo primero que debe ponerse presente es que esta sala, en reuniones previas a esta audiencia, tuvo la oportunidad de examinar el expediente, analizar las pruebas allegadas a la actuación y pues ya escuchando los reparos y la sustentación, así como la réplica a dichos reparos, se procede a resolver la apelación interpuesta previa a las siguientes consideraciones. De manera liminar, se hace necesario anotar que, encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo y no habiendo vicio nulitativo alguno con la entidad para invalidar lo rituado, esta sala se circunscribirá a analizar exclusivamente los motivos de censura demarcados por la parte opositora, acatando los lineamientos del inciso primero del Canon 320 del Código General del Proceso. Como nítidamente puede apreciarse de los reparos elevados por el extremo incidentante frente al fallo criticado, la esencia de su discrepancia se sitúa en la plena probanza de los agravios denunciados, dado que en su criterio, primero, la interposición del juicio coactivo fue un acto doloso; segundo, que por ocasión de dicho adelantamiento judicial los bienes de los ejecutados fueron afectados con los embargos allí decretados; tercero, que la calidad de comerciantes de los incidentantes exige el estudio de este asunto a la luz de la ley mercantil, y como fundamento de ello, para la demostración y tasación de los perjuicios implorados, también deben emplearse las previsiones de los cánones 180 y 283 del Código General del Proceso. Frente a los citados cuestionamientos, desde el pórtico de la discusión importa memorar que, al tenor de lo preceptuado en la regla tercera del Canon 443 del Código General del Proceso, la sentencia de excepción es totalmente favorable al demandado, emitida al interior de un juicio ejecutivo, pone fin al proceso, trayendo consigo el desembargo de los bienes perseguidos, así como la imposición de la condena de pagar las costas causadas al ejecutante, junto a los perjuicios sufridos por aquel, con ocasión del proceso, y las cautelares decretadas, carga económica que se hace valer, entre comillas, objetiva e imperativamente por la ley con base en el solo hecho de producirse una sentencia favorable a las excepciones, razón por la cual el juez no puede sustraerse o condicionar su decreto. Se cierran comillas. Sentencia de la Sala de Casación Civil S01 de 1985, reiterada en la providencia de 23 de febrero de 2017, proferida dentro del expediente 2003 13-97701. Para alcanzar el glosado beneficio, debe el interesado acudir a lo rituado en el artículo 283 del Código General del Proceso y atender el deber de acreditar la existencia cierta y directa del menoscabo, su valía, así como el nexo causal con las cautelas ordenadas, a fin de traer el convencimiento necesario sobre la merma patrimonial o moral, según sea el caso. En esa línea conceptual tiene decantado la Corte Suprema de Justicia que, comillas, el hecho de imponer la ley una condena preceptiva como la consagrada en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, hoy regla tercera del Canon 443 del Código General del Proceso, no implica para el beneficiario de la misma un tratamiento favorable en materia probatoria, que lo libere del deber de acreditar los elementos configurativos de la responsabilidad aquiliana. Fluye de lo expuesto que la condena preceptiva de que se habla no es tampoco de aplicación rígida ni automática, sino que está sujeta a la comprobación por parte del interesado de los elementos que la estructuran. Cierra comillas, Sala de Casación Civil, sentencia de julio 12 de 1993. De igual manera, el alto corporativo en distinta oportunidad destacó que, comillas, los perjuicios que puedan ocasionarse con este tipo de medidas cautelares y que desde luego deben ser objeto de indemnización son aquellos que de manera real, directa y cierta constituyen el daño emergente, como cuando en virtud o con ocasión de tales medidas perece total o parcialmente el derecho, o bien que fuera objeto de la correspondiente medida de embargo y secuestro contraria a derecho por haber prosperado la excepción de mérito arriba mencionada, y el lucro cesante, como cuando por causa o por ocasión de la citada medida cautelar que después hubo de levantarse por ese motivo, se dejaron de percibir o reportar ganancias o provechos económicos, artículo 1614 del Código Civil. Este lucro cesante, pues, según el caso,
encontrarse representado en la pérdida de beneficios efectiva y realmente dejado de obtener por habérsele impedido con dicha medida una determinada y especial explotación o rentabilidad del bien objeto de la misma, que de acuerdo con la actividad ordinaria y la destinación del bien se hubiere injustificadamente frustrado, o bien puede estimarse representado en la rentabilidad que deja de percibirse por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la obligación dineraria debida, que tratándose de responsabilidad civil extracontractual, dicha rentabilidad frustrada es, de acuerdo con la regla general, artículo 1617 del Código Civil, y por no tratarse de un negocio mercantil, del 6% anual. Sentencia de 042 de 15 de febrero de 1991. Al abrigo de estas proposiciones legales y jurisprudenciales, en el caso concreto, además de no avistarse demostración alguna sobre la impetración dolosa de la demanda, refulge diáfano lo desacertada de la intelección presentada por la parte apelante, pues no obstante a que, según lo previsto en el precepto 180 del Código General del Proceso, la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Financiera como indicador económico nacional que es, se tiene como un hecho notorio y por tanto exenta de prueba al interior de una controversia judicial, esta evidencia se torna exigua y carente de conducencia para servir de medio probativo de la causación del menoscabo alegado. Y es que, sin dubitación alguna, debe señalarse que el hecho de encontrarse probada la tasa de interés bancaria corriente en estas diligencias no relevaba al extremo incidentante de acreditar con la solidez debida que el dinero retenido estaba destinado a producir frutos civiles o renta de cualquier especie, toda vez que la posibilidad de exigir el reconocimiento de los perjuicios derivados del decreto de medidas al interior de una contienda ejecutiva fallada en forma adversa a su promotor radica ineludiblemente en la comprobación del detrimento sufrido por los sujetos involucrados en su calidad de enjuiciados. Si esto es así, como en efecto lo es, en el presente trámite salta a la vista la orfandad probatoria en cuanto a la causación del daño irrogado por la parte interesada, pues si éste se circunscribió a los intereses dejados de percibir por no mantener tales recursos económicos en sus cuentas corrientes, ciertamente en el legajo se echa de menos prueba idónea para tener por veraz que los recursos económicos embargados por el juzgado 31 civil del circuito de esta ciudad al interior del presente compulsivo generaban en favor de los aquí reclamantes y cuentavientes réditos a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera, carencia demostrativa que de contera pone de manifiesto la despreocupación por acreditar en debida forma que los dineros depositados en las distintas cuentas bancarias corrientes grabadas con el embargo decretado por el juzgado cognoscente producían intereses a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera. Al detenerse esta sala en dicho aspecto, contrario a lo ambicionado por los incidentantes, al menos en lo referente a los dineros retenidos que se encontraban depositados en la cuenta número 267041-358 del Banco de Occidente, según informado por la referida entidad financiera al juzgado de primer grado, en comunicación visible a folio 51 del cuaderno incidental, comillas, la cuenta corriente 267041-358 no generaba rendimientos, cierran comillas. Por consiguiente, y al no militar en este proceso medio de persuasión que permita colegir que los dineros retenidos a los aquí pretensores que se hallaban en sus cuentas corrientes generaban réditos comerciales, esa concreta aspiración se encuentra condenada al fracaso. De otro lado, increpó también el censor que la condición de comerciantes de los incidentantes somete al caso de Marras al régimen mercantil, aserción que ciertamente deviene desafortunada por cuanto al margen de la ostentación de la calidad enunciada, en lo atañedero al tópico medular de este incidente, el cual se circunscribe al reconocimiento de intereses bancarios sobre las sumas dinerarias cauteladas, si bien el precepto 884 del Estatuto Mercantil consagra una presunción de causación de intereses bancarios, la memorada regulación hace alusión a réditos de un capital en el marco de negocios mercantiles, contexto que al ser sustancialmente disímil al escenario factual que caracteriza este litigio, pues si ese supuesto fáctico fundó su reclamación, ni ese supuesto fáctico fundó su reclamación, ni tampoco probó que tuviese destinado ese dinero para negocios mercantiles.
En esa dirección, esta colegiatura, en otra de sus salas, destacó que, comillas, si bien el artículo 884 del Código de Comercio consagra una presunción de causación de intereses a una tasa de 1.5 veces el interés bancario corriente, dicha disposición solo tiene efectos para los réditos de un capital en desarrollo de negocios mercantiles, situación ajena a este litigio en el que el hecho dañino guarda relación con el adelantamiento de la ejecución o de la práctica de la comentada sentencia de embargo que concierne más a la responsabilidad aquiliana. Se cierran comillas, sentencia de 1 de diciembre de 2015, expediente 09-2011-00-59602. Pensamiento jurisprudencial que, aplicado al caso concreto, pone en el contexto de la responsabilidad aquiliana el hecho dañino derivado de la práctica de medidas de embargo al interior de un proceso ejecutivo, el cual es susceptible de resarcimiento si se comprueba el acaecimiento de un daño cierto y efectivamente causado. En relación con la reseñada temática, el máximo intérprete de la ley civil enseñó que, comillas, el daño es entendido como la vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción o omisión humana que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio, a la integridad personal y frente al cual se impone una reacción de manera de reparación o al menos de satisfacción o consuelo cuando no es posible conseguir la desaparición del agravio. El perjuicio es la consecuencia que se deriva del daño para la víctima del mismo y la indemnización corresponde al resarcimiento o pago del perjuicio que el daño ocasionó. Este último, para que sea reparable, debe ser inequívoco, real y no eventual o hipotético, es decir, cierto y no puramente conjetural, por cuanto no basta afirmarlo, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario. En otras palabras, al margen de dejar establecida la autoría y existencia de un hecho injusto, el menoscabo que sufre una persona con ocasión del mismo solo podrá ser resarcible siempre y cuando demuestre su certidumbre, porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo. También debe ser directo, esto es, que el quebranto irrogado se haya originado con ocasión exclusiva del suceso arbitrario. Cierran comillas, sentencia de la Sala de Casación Civil, SC 2017-2018 del 12 de junio de 2018, expediente 2011-00-73601. No obstante lo esgrimido en precedencia, esta sala de decisión, en aplicación de los principios de equidad, así como el de justicia, y como quiera que la corrección monetaria no corresponda al reconocimiento de perjuicios por no hacer parte del concepto intrínseco del daño, sino a la simple actualización de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, aspecto propio del derecho económico, circunstancia que según la jurisprudencia vernácula habilitan su decreto oficioso. Sentencias del SC 6185-2014 del 16 de mayo de 2014, expediente 2008-00-26301, se dispondrá el reconocimiento de la indexación de las sumas económicas que le fueron retenidas por causa y con ocasión de los embargos decretados dentro del ejecutivo de la referencia, desde la fecha de retención de cada una de estas y hasta la data de su efectivo desembolso, montos que, si no fueren solucionados dentro de los 6 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, causarán intereses legales conforme al artículo 1617 del Código Civil. Puestas de este modo las cosas, se modificará la sentencia confutada en el sentido antes mencionado, sin que haya lugar a imponer condena en costas en esta instancia debido a su falta de demostración. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, modificar la sentencia emitida por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá el 18 de abril de la anualidad que avanza, conforme a las razones expuestas en el cuerpo motivo de la presente providencia. En consecuencia, se reconoce en favor de los incidentantes Luis Fernando Garzón Castro y Floralba Lozada Pérez la indexación de las sumas económicas que les fueron retenidas por causa y con ocasión de los embargos decretados dentro del ejecutivo de la referencia, desde la fecha de la retención de cada una de estas y hasta la data de su efectivo desembolso, montos que, si no fueren solucionados dentro de los 6 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, causarán intereses legales conforme al artículo 1617 del Código Civil.
Segundo, sin condena en costas en esta instancia. Tercero, devolver en oportunidad el expediente al despacho de origen. La presente decisión queda notificada en estrados. Escúcheme, doctor. Hay una partecita ahí donde usted habla, menciona los incidentantes. ¿Cómo? Sí, una aclaración de cuando usted menciona a los beneficiarios de su decisión y nombra a los incidentantes, el nombre de uno de ellos es Argemiro Martínez Cárdenas y no Fernando. Esa es la aclaración que le solicitó al señor magistrado. Dijimos Luis Fernando Garzón Castro y Floralba Lozaco. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, señoría. La parte incidentada llamó en garantía a la compañía de seguros que expidió la póliza para garantizar los posibles perjuicios de que se ocurrieran con motivo de las medidas cautelares. Quisiera por favor pedirle a su señoría aclaración con respecto a la posición del grado de responsabilidad también de la compañía de seguros y qué responsabilidad compete frente a esta sentencia. Gracias. Dar solución a las peticiones que se acaban de elevar. Se reanuda la audiencia para emitir el pronunciamiento respecto a las solicitudes elevadas por los apoderados de las partes en esta audiencia. Frente a la petición elevada por el apoderado de la parte incidentante, se accede a la misma en el sentido de corregir el numeral primero de la sentencia que se acaba de proferir, para precisar que los incidentantes nombrados en ese segmento resolutivo corresponden a Argemiro Martínez Cárdenas y Floralba Lozada Pérez. Esta decisión queda notificada en estrados. Y frente a la solicitud de aclaración elevada por el apoderado de la parte incidentada, la misma se negará como quiera que la corrección monetaria no constituye perjuicio, tal como se explicó en la providencia que decidió el presente incidente. No hay lugar a extender esa actualización al llamado en garantía, pues el objeto de la póliza era amparar los perjuicios causados con la cautelar. Esta decisión queda notificada en estrados. Agotado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, se levantará el acta correspondiente que deberá ser suscrita por quienes en ella han intervenido.